Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero hablar del caníbal, el caníbal de la Guerrero, que es una escalofriante historia de un desvividor serial que devoraba a sus víctimas. Este personaje de nombre José Luis Calva Cepeda fue acusado de cortar en pedacitos al menos a 3 mujeres y de cometer actos pues de canibalismo. Pero empecemos desde un inicio, ¿no? ¿Qué es un asesino serial? Un asesino serial es aquel que comete 3 o más homicidios en un cierto intervalo de tiempo. Un psicópata es aquel que está consciente del daño que puede provocar, sin embargo no sienten arrepentimiento. Las investigaciones de casos de desvividores seriales, psicópatas o sociópatas han revelado que a menudo tienen un detonante. En ocasiones viene desde sus primeros años de vida, puesto que vivieron agresiones, maltrato infantil, abusos, depresión, ansiedad e incluso en algunos casos crisis de identidad, como es el caso de esta persona llamada Juana Barraza, que muchos la conocen, ¿no? Ella fue apodada como la Mataviejitas, quien ella desde muy chica sufrió abuso y fue diagnosticada con trastorno antisocial de la personalidad. Pero este asesino serial que operaba en la Ciudad de México no ha sido el único detenido por las autoridades locales, ya que en el 2007 otro criminal serial salió a la luz por sus atroces ataques. En esta ocasión vamos a hablar del caníbal de la Guerrero. Esta persona de nombre José Luis Calva Cepeda es uno de los casos de los seriales más impactantes en México, puesto que presuntamente sus víctimas eran sus parejas sentimentales, y algunas de ellas fueron partícipes de los actos, aunque ellas pues también tuvieron el mismo destino. En 2007, la entonces Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal dio a conocer que durante su infancia tuvo una relación complicada con su madre, puesto que, como les comentaba, ¿no? Siempre tienen como la misma línea, ¿no? Puesto que sufrió abandono, lo corrieron de casa y comenzó a los 12 años a delinquir y a trabajar, ¿no? En este caso, bueno, pues a los 12 años empezó a delinquir. En la versión de la PGJ del Distrito Federal, se reveló que tuvo un matrimonio, del cual tuvo 2 hijas, además de 5 hermanos, y posteriormente se reveló que fue abusado por uno de los amigos de uno de sus hermanos. El hombre tenía depresión, rasgos sociópatas y abusaba del uso de sustancias ilícitas como la cocaína y el alcohol. Sin embargo, se consideraba un hombre culto, puesto que era escritor de poesías, obras de teatro, e incluso él actuó para sus obras, ¿no? Y de igual manera,
El 31 de octubre, la PGJ del Distrito Federal dio a conocer la autobiografía del caníbal de la Guerrero. Esta supuesta autobiografía fue encontrada en su casa el día de su detención. Ahí él manifestaba los deseos suicidas que tenía desde la adolescencia. Fue considerado culpable por el femicidio de 3 mujeres. Además que fue acusado de cometer actos de canibalismo en el cuerpo de su última víctima. O sea, a él se le dio el nombre del caníbal porque en su última víctima él supuestamente pues se comió o hizo actos de canibalismo en el cuerpo de la víctima. Sin embargo, este hecho nunca fue comprobado. Pero, ¿cómo fue la vida de José Luis Calva Cepeda? El hombre nació en 1969 y tenía 5 hermanos. Era Patricia, Claudia, Jorge, Guadalupe y Elena. Su padre, Esteban Calva, falleció cuando él tenía 2 años. Su madre tuvo varias parejas a las cuales le obligó a él que les llamara papá. A los 7 años fue abusado por Tirso, de 16, quien, como lo había mencionado antes, era amigo de su hermano mayor, Jorge. A los 12 años lo corrieron de su casa y vivió en la calle. Comenzó a trabajar como cuidador de autos y boleador de zapatos. A él le prestaron un cuarto en la azotea del mismo inmueble, desde donde espiaba a su madre y hermanos, y sentía mucho coraje y rencor. Sin dinero y sin apoyo familiar, se inició en el alcohol y abandonó la secundaria cuando él cursaba el 1er grado. Posteriormente él sí la terminó, pero la terminó de manera abierta. También trabajó como payaso con su cuñado, porque su cuñado era un mago. De adulto escribía y actuaba en pequeñas obras. Presuntamente escribió él cerca de 800 poesías y novelas infantiles, 20 obras de teatro y más de 100 canciones. Pero hablemos de sus parejas sentimentales. En 1996 conoce a Aide, quien fue su esposa, con la cual tuvo 2 hijas. Posteriormente se fueron a los Estados Unidos, su esposa y sus 2 hijas. Sin embargo, a sus 33 años se estaba divorciando y tuvo depresión por la pérdida de su esposa y sus hijas, por lo cual él se sintió doblemente traicionado. La siguiente pareja fue Elía. Esta mujer fue una pieza clave, puesto que si ella decía que esa mujer no le convenía, él se deshacía de ellas. O sea, ella ponía el dedo y él actuaba, ¿no? Después conoció a Lidia Sánchez Valdés. Ella ayudó a las autoridades a desentrañar la personalidad de José Luis. La mujer comentó que era obsesivo en la limpieza, se lavaba las manos y los genitales antes y después de tener relaciones. Él empezó a cortejarla y escribirle poemas, luego se dio cuenta de que practicaba la brujería. Ahí en el departamento donde él vivía, hacía limpias con hierbas, usaba lenguas de res, era muy celoso
y muy compulsivo, por lo que Lidia terminó la relación. Durante su trabajo de taxista, conoció a Juan Pablo Monroy Pérez, con quien tuvo una relación sentimental, en donde compraron un auto y un departamento. De acuerdo a las indagatorias, este sujeto habría sido cómplice de los del Caníbal de la Guerrero. Esto porque él habría participado en amputar extremidades de la joven Verónica, con quien también el caníbal tuvo una relación sentimental. Su siguiente relación fue con la Jarocha, una presunta sexoservidora que al parecer lo visitaba en el departamento de Mosqueta y cuyo cuerpo apareció cortado en la calle de Lerdo en Tlatelolco, empaquetada en 2 bolsas de plástico, una que contenía el tórax y la cabeza, y la segunda con brazos y piernas. Después inició su romance con Alejandra Galeana Garavito, su última pareja, con quien empezó a tener problemas porque se había negado a tener un hijo. El 8 de octubre del 2007, el cuerpo de Alejandra fue descubierto, igual cortado, en el departamento 17 de Mosqueta, 198 en la colonia Guerrero. Pero ¿cómo fue la detención? ¿Cómo fue la detención del caníbal? Los familiares de Alejandra denunciaron su desaparición el 5 de octubre de 2007. 3 días más tarde fue descubierto el cuerpo cortado de la mujer. Las autoridades llegaron al departamento de este Calva Cepeda para investigar sobre la desaparición de Alejandra. Al subir el cerro, él intentó huir. O sea, los policías estaban subiendo el cerro, así que él agarró, aventó la puerta de su departamento e intentó huir, por lo cual él salió por una ventana del edificio. Él se aventó desde su edificio en donde vivía. Posterior a que se aventó del edificio, José Luis fue atropellado mientras corría. Sufrió varias lesiones, por lo cual fue trasladado al hospital de Choco. Los oficiales continuaron revisando y encontraron partes del cuerpo en el refrigerador, por lo que fue acusado él de consumir la carne de su víctima. Es por eso que le apodan el caníbal, porque supuestamente él estaba comiéndose la carne de su última víctima. Pero no fue hasta el 24 de octubre del 2007 que la Procuraduría alistó la consignación del caníbal y días más tarde dieron a conocer una supuesta autobiografía encontrada en el departamento. Esta supuesta autobiografía contenía las formas en que él actuaba, lo que hizo con las personas, y lo que él se quería hacer a sí mismo, ¿no? Y la Fiscalía de Homicidios acreditó el homicidio calificado y la profanación de cadáver de agravio de Alejandra Galeana. Además enfrentó al menos 2 averiguaciones previas por homicidio doloso, y el procurador mexiquense consideró la posibilidad de que el caníbal de la Guerrero quedara recluido en la cárcel, en alguna cárcel de la capital, ¿no? Fue sentenciado él a 50 años por el asesinato de Alejandra, y tras hacer las investigaciones, las autoridades lo relacionan con al menos 3 homicidios de mujeres, encontradas de la misma manera, cortadas en pedazos y en diferentes puntos.
La primera en Chimalhuacán, Verónica Consuelo Martínez Casarrubia. La segunda en Tlatelolco, una presunta sexoservidora conocida como la Jarocha o Costeña. Y la tercera, Alejandra Galeana Garavito, encontrada en el departamento. Sin embargo, el 11 de diciembre del 2007, el caníbal de la Guerrero presuntamente se suicidó en el reclusorio Oriente, pero la autopsia había revelado que había consumido cocaína y presentaba muchos moretones en el cuerpo. Esto quiere dar a entender que pues a él lo desvivieron dentro de la cárcel. Pero aquí hay una pregunta muy grande. ¿Cuántos asesinos en serie hay en México actualmente activos? Porque yo honestamente conozco el último caso que conocí que fue muy, muy grande fue el del caníbal, pero de Atizapán. Un personaje que después hablaremos de él, pero era un viejillo donde él sí cortaba a sus víctimas y regalaba la carne como si fueran bisteces a todos sus vecinos. Este caso fue muy fuerte, muy sonado porque estuvo muy cañón. No sé si las autoridades no quieran decir o tengan el conocimiento de cuántos en serie podría haber activos, pero esa es la pregunta. ¿Cuántos seriales hay activos actualmente en México?